Para mí es conectar a las personas con sus raíces culturales. Nosotros trabajamos con la mitología vasca y estas historias pertenecen a esta comunidad. La cultura a nivel de inclusión social se relaciona un poco con las limitaciones que las personas podemos tener a nivel físico, cognitivo, también económico, y me parece, mi opinión es, o mi experiencia, que no todo el mundo tiene acceso a la cultura, ya sea para formarse, pero también después para consumirla. Entonces la cultura para la inclusión social es una cultura que ya de por sí se cree y se piense y se haga con la intención de que todo el mundo pueda tener acceso a ella, que todos los estratos de la sociedad puedan participar en ella, tanto como público, pero también como creadores e intérpretes. Pues las prácticas del cuerpo en las artes en movimiento se prestan muchísimo a que puedas trabajar con un enfoque social, porque todo el mundo tenemos un cuerpo, entonces para empezar no necesitas hacer ninguna inversión para tener el material, y después además sucede que justo este material, esta herramienta con la que estás trabajando es una cosa extremadamente personal, entonces te ayuda a trabajar el aspecto físico, pero también emocional, que todos tenemos y que todos estamos agradecidos de poder entrar en ello. Lo que ha dicho Dey, estoy de acuerdo. Bueno, volviendo a lo de la mitología vasca, algo que nos inspira mucho es que los mitos son muy terrenales. Entonces significan que no solo se encarnan en la tierra vasca, sino que se pueden encarnar en cualquier lugar. Y lo que hacemos en el taller es contar la historia de H. Y dentro de eso, cada cuerpo la puede interpretar a su manera. Y es algo que hoy hemos visto, que cada uno tiene su manera de expresarse y da igual las capacidades del cuerpo, pero es súper bonito ver cómo conectan a cosas que tal vez no hacen cada día. Encima, o sea, desde nuestra práctica como bailarines, sabemos que mientras tú estás bailando también estás teniendo un diálogo constante contigo mismo. O sea, la palabra está muy presente, muchas veces desde un lado bastante tóxico y crítico. Entonces lo que hemos querido hacer es unir esa parte, ese diálogo interno que sucede en el movimiento y ponerlo, pues eso, como ayuda para que el movimiento sea más claro. Entonces, hoy trabajando con personas que bueno, se pueden considerar más amateurs en el movimiento, les hemos hecho consciente del diálogo interno que tienen y les hemos enseñado esta pequeña frase, este pequeño diálogo de H, para que mientras que se movían también pudieran repetir la palabra y de esa manera, por un lado, acordarse mejor del movimiento y por otro lado también conectar más con la emoción e interpretarlo desde una manera más profunda. Si hubiéramos tenido un grupo que en vez de tener limitaciones cognitivas hubieran tenido limitaciones mentales, pues nos hubiera dado pie, nos hubiera dado espacio también poder entrar con esa palabra en profundidad, no ya solo en el texto de la coreografía, sino también en cómo cada uno se habla en su privacidad y bueno, pues como el espacio de sanación que hay para que si tú cambias eso o empiezas a ser consciente de eso, pues los cambios que puede hacer en tu vida.